Muchas gracias por esperarnos, ya estamos de vuelta en esta nueva mirada. El programa que busca generar diálogo, conversación, reflexión, llevarla a todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas. Estamos hablando sobre un tema apasionante que debiera ser motivo de mucho interés para toda la sociedad chilena, la educación. Estamos hablando de un proyecto, más bien de una moción parlamentaria que lo que busca, desde la conceptualización del lucro, terminar regulando cómo se gasta la plata de la subvención que el Estado le entrega a la educación para beneficio efectivamente del proceso educativo y evitar abusos que son aislados, pero que dan un tremendo problema de imagen al sistema educacional, porque hay algunos que abusivamente la plata la gastaban para tener, en fin, cosas que no tenían ninguna relación con el sistema educacional. Y la pregunta que yo me hacía, y que quiero que Jorge Lorenz, que es quien nos está acompañando en esta reflexión, lo puede aclarar. Una persona del mundo particular subvencionado que quiera actuar en educación, ¿va a estar inhibido de poder tener beneficio? ¿O este proyecto, como efectivamente ocurre, establece un criterio en torno a lo que va a ser una renta de esta actividad? A ver, eso es un tema bastante importante, porque ha sido también motivo de discusión y quizás de confusión. El proyecto, en los términos que está, esta moción parlamentaria, los términos que fue aprobado, establece que aquel empresario, aquella persona que en definitiva se reunió con otros para poder desarrollar y levantar un proyecto educacional, no muera en su emprendimiento. Las cifras nos muestran que gran parte de los colegios particulares subvencionados en Chile tienen dos características. En primer lugar, son colegios de un solo sostenedor, es decir, no hay cadenas de sostenedores, no es que un sostenedor tenga, el mismo sostenedor, la misma sociedad tenga 30 colegios. En la generalidad de los casos, en la generalidad, la enorme cantidad de casos se da en que hay un sostenedor para un colegio en particular. Y la segunda particularidad que se da es que normalmente esos sostenedores son profesores. Es decir, profesores que al final del día se reunieron, 2, 3, 4, 5, formaron una sociedad, hicieron un emprendimiento y pusieron su colegio. Y ellos mismos trabajan en ese mismo colegio. Entonces, el limitar el hecho de que ellos puedan desarrollar su actividad también resultaba nefasto. En los términos que incluso originalmente se planteó, en el cual se le quitaba la subvención derechamente a este tipo de emprendimientos, terminaba siendo quizás una camisa de fuerza para muchos que finalmente podía apretarlos tanto que iban a morir. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que se reconoce en el proyecto? Es la facultad que tienen estos emprendedores de poder desarrollar sus proyectos y tener una retribución justa por esa administración. A partir de eso se les permite a ellos también, dentro de las remuneraciones que hablamos que son uno de los fines por los cuales se puede ocupar la subvención, también remunerar su tarea en el propio establecimiento. Es justo, es legítimo. Si hay un dueño de un colegio que pasa todo el día ahí porque está administrando los recursos, está administrando las platas, está viendo cómo se pagan los proveedores, está viendo cómo se pagan los sueldos, es justo que él también tenga una retribución a partir de la tarea que hace. Y más aún cuando ellos tienen que cargar un peso distinto al que cualquier otro trabajador de la empresa, y que es el peso del riesgo. El trabajador que está en una empresa, el director, el profesor, el inspector, llega a fin de mes y recibe su sueldo, claro, simplemente. En cambio, el sostenedor corre el riesgo de poder generar una administración correcta de modo tal de tener los recursos suficientes para pagarle a todo el mundo y para poder hacer un correcto uso de esos fondos. Por lo tanto, es legítimo y se reconoce, el proyecto recoge y reconoce el derecho que esas personas tienen de poder tener una justa retribución a lo que es su tarea, porque reconoce que es valiosa y que debe llevarla adelante y seguir llevándola adelante. ¿Cuál es el criterio? ¿Cómo se aterriza ese concepto? Lo que sucede hoy día es que, y se daba mucho esa situación de que existía lo que se llama el tope imponible, y que probablemente los amigos en la casa que trabajan deben ver en sus liquidaciones de sueldo. Quizás hay algunos que tienen sueldos más elevados, venden que se les cotiza solamente hasta un tope. Existe un tope imponible que es de 66 UF, me parece que está hoy día, y que es el tope que pueden llegar a optar aquellos socios de sociedades de personas, sociedades de personas, sociedades limitadas, qué sé yo, para poder hacer retiro de dinero y que pueda ser imputado a remuneración, a sueldo, ¿ya? Por ejemplo, si 2 o 3 personas se reúnen para formar un emprendimiento y a partir de ello se
ponen un sueldo que excede este tope, es decir, en vez de 66 UF, que es como 1,5 millones de pesos, 1.300.000 pesos más o menos, ponen un sueldo de 2 millones de pesos. ¿Qué es lo que dice el sistema? Hasta 1,5 millones más o menos, que son las 66 UF, se le considera y se le respeta como remuneración, como gasto de la empresa. Pero el exceso se le considera como un retiro, como un lucro, digámoslo así. Ese sistema es un poco injusto para estos efectos. ¿Por qué razón? Porque se da el caso en muchos colegios en Chile que trabajadores del colegio, tales como el director, altos directivos del colegio, reciben sueldos que son superiores al tope imponible. Y es perfectamente legítimo que así sea. Está bien, está regulado por el mercado, ningún director se va a ir a trabajar a un lugar quizás por menos de ese dinero. Pero el sostenedor, que es el encargado de sostener todo el colegio, estaba limitado. Claro. Decía, yo no puedo recibir un sueldo más allá de las 66 UF, que es el tope imponible. Ese tema se corrige a través de esta moción y se permite de que el sostenedor pueda acceder a una remuneración, una contraprestación justa y que sea regulada de acuerdo a las normas del mercado para aquellos altos administradores de empresas de similar característica, tal cual es el sistema que hoy día existe en las sociedades anónimas, ¿ya? Es decir, ellos pueden regular un sueldo que puede ser un poco más elevado, pero siempre dentro de lo que son los estándares de mercado, y para eso van a haber dos instituciones que van a ser capaces de velar de que eso se cumpla, cuáles son la Superintendencia de Educación por una parte y el Servicio de Impuestos Internos por la otra. Ahora, desde el punto de vista tributario, ¿cómo se enfrenta esa materia? Desde el punto de vista tributario, al momento de que el sostenedor puede percibir una remuneración que está más allá de los límites del tope imponible, le permite también descontar como gasto íntegramente en la remuneración que percibe, de modo tal de que no genera utilidades, porque justamente lo que se está atacando es que no se generen utilidades, no se genere lucro, digamos, a partir de los fondos públicos. Por lo tanto, sería contraproducente pensar algo distinto. Ahora, lo que también yo veo implícito en esto es que está la lógica de una empresa modelo en el fondo. O sea, se está diciendo usted puede hacer todo esto, que es la descripción que hemos hecho, y usted puede tener también el beneficio, el fruto de su trabajo, el riesgo que usted corre, puede tener una compensación, pero dentro de marcos regulados. Así es. ¿Cierto? Me parece a mí que en este punto vale la pena señalar que todo ese argumento que se decía, la familia chilena nunca más va a poder elegir la educación de sus hijos porque se le va a obligar a ir a tal o cual colegio, eso quedó absolutamente, a la luz de lo que estamos conversando, caricaturizado, ¿verdad? Como un argumento bastante torpe por lo demás, porque nada de eso hay en el proyecto de ley, a nadie se le inhibe la opción de elegir, ¿verdad? Así es. Eso que se dijo de que los niños de la clase media que van a los colegios particulares subvencionados se van a quedar sin la subvención que entrega el Estado, nada de eso tiene fundamento en esta situación. Justamente, de hecho es lo que se corrigió. Al principio, y tal como usted exponía al comienzo de este programa, con el objeto de abrir la discusión, se planteó una posibilidad de buscar caminos como ese. Pero eso se corrigió a partir de lo que fue también el largo debate parlamentario y la búsqueda de consenso, y se buscó la alternativa en la cual, independiente de la naturaleza jurídica del sostenedor, sea una sociedad comercial con fines de lucro, o sea, una corporación o una fundación sin fines de lucro, puedan seguir percibiendo la subvención, porque el problema no estaba en los ingresos, tal como usted mencionaba hace un momento atrás. Lo importante acá es elevar, ojalá, el monto de la subvención que puede ser destinado a los alumnos, más aún cuando estamos diciendo esto va a ser destinado directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Por lo tanto, ponerle límite no tiene ningún sentido. ¿Qué es lo importante acá? Es regular el uso que se le da a los fondos públicos, de modo tal de que no se pueda lucrar de manera arbitraria, o como quizás se podía hacer hasta el día de hoy, a partir de los fondos del Estado, privilegiando quizás situaciones personales y particulares del sostenedor por sobre lo que era su misión como empresa, la cual es, en definitiva, desarrollar este proceso de... Jorge, si un sostenedor o un establecimiento se acoge a los marcos de esta ley, queda regulado y puede hacer la gestión educativa sin ninguna dificultad. Pero pongámonos en el caso que puede ocurrir a lo largo del país, en que un sostenedor dice, mire señores, yo no me quiero acoger a esto, yo quiero tener lucro en la educación. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo queda frente a la capacidad de gestionar
¿Y cómo se enfoca eso desde la perspectiva de los tributos? Lo que sucede acá es que necesariamente va a aquel sostenedor, digamos, que no quiera someterse a un sistema como este, una vez que sea aprobado, digamos, como ley, sea ley de la República, va a perder la subvención del Estado, derechamente. Va a estar sujeto a fiscalización de la superintendencia y a partir de ello podrán eventualmente quitarle incluso la subvención estatal y tendrá que ser un colegio privado, particular privado, con recursos solamente de privado y administrarlo como un negocio privado. Pero lo que aquí no se puede hacer es lucrar a partir de los recursos públicos, eso ya no se puede y con esto se le pone cota. Por lo tanto, no es un tema optativo, al momento que sea ley de la República, la subvención estatal va a dejar de tener la característica de entrar al patrimonio del sostenedor, sino que el sostenedor se constituye en un administrador y aquel que administra fondos de tercero, como por ejemplo lo podría hacer el alcalde de una comuna, hoy día que estamos en elecciones municipales, el alcalde de una comuna administra los fondos de la comuna, pero no puede tomar los fondos y llevárselos para la casa. No puede. Son fondos públicos. Aquí va a pasar una situación similar. Los fondos públicos que se ponen en manos de este privado para que los administre, él va a tener que usarlos única y exclusivamente en los fines que ahí se determinan, que ya como lo vimos son bastante amplios y tienen que ver con su quehacer. Una primera pregunta a Jorge Lorenz, el abogado, el asesor de empresas en el ámbito general y también en el ámbito educacional. La consulta al profesional, ¿es limitante, es entravante del rol de un privado que está en el marco de la educación particular? ¿Esto lo amarra de manos realmente o lo que hace es regular y permitir un adecuado flujo del proceso educacional? En lo personal y de acuerdo a la experiencia que yo tengo, en ningún caso debiera ser un instrumento que limite el quehacer de un sostenedor. Pienso que, de acuerdo a la estadística, en primer lugar, la subvención escolar en un 80-90%, en la generalidad, estamos hablando de los casos, se ocupa solamente incluso en remuneraciones del personal. Por lo tanto, el saldo que existe es un saldo que perfectamente es utilizable el día de hoy en los quehaceres que hoy día se regulan. En ningún caso pone límite a aquel emprendedor que hoy día tiene su colegio, como aquellos que en el futuro desean hacerlo para poder desarrollar su emprendimiento, para poder levantar su colegio en lo absoluto. Una segunda pregunta, también al abogado, al asesor en estos ámbitos, y aquí ya es con el énfasis en tu calidad de asesor en el ámbito educacional. ¿Cómo dialoga este cuerpo que está en gestación en el Senado con la agencia acreditadora de la calidad, por un lado, y cómo dialoga con ese proceso de la superintendencia de educación? Porque hay una imbricación muy estrecha, por cierto. Sí, efectivamente la superintendencia hoy día es la que debe fiscalizar el buen uso de los recursos que se ponen en manos del sostenedor, entre otras cosas, digamos. Bajo esa lógica, evidentemente existe un diálogo muy íntimo en lo que tiene que ver este proyecto que esperamos que pueda ser ley de la República, con lo que son las funciones y las atribuciones de la superintendencia. En relación a la agencia de calidad, tiene una ligación quizás más indirecta. ¿De qué punto de vista? Del punto de vista de que se le están entregando los recursos, están poniendo en manos a los sostenedores recursos suficientes para entregar una educación que pueda ser cada día de mejor calidad. Es evidente que son insuficientes. Son insuficientes. La subvención escolar para dar una educación efectivamente de calidad para todos los alumnos en Chile debiera ser quizás el doble o el triple de la que hoy día existe. Pero al menos los recursos al momento de focalizarlos en el quehacer educativo debiera efectivamente generar una congruencia con lo que es la agencia aseguradora de la calidad desde el punto de vista de que estos recursos sean utilizados en los fines educacionales, en el material didáctico, en la capacitación profesional de los profesores. Digamos también que hay acuerdo bastante transversal en que el estándar educacional que queremos entregar a nuestros niños en el país es de un costo cercano a los 100.000 pesos. Eso es más o menos. Ese es el estándar. Puede ser un estándar que, si el Estado de Chile mañana perfectamente lo puede establecer, puede demandar, como tú lo señalas, 3 o 4 veces ese valor. Pero yo quisiera precisar aún más para que nuestras amigas y amigos televidentes tengan claridad. Superintendencia de Educación. Yo soy un sostenedor. Fíjese que este es el establecimiento educacional que yo quiero arrendar. El precio de mercado dice que esto vale
X, no, sí. 500, lo que sea, 500 de lo que sea. Pero en realidad yo lo quiero marcar como un gasto que es de 1.500. Ahí es donde aparece, ¿verdad?, el rol de la superintendencia, que le dice, señor, no puede poner ese valor. O sea, hay un margen, usted se puede mover en un margen de mercado, pero usted no puede venir y poner a su... ¿Qué es lo que pasa hoy, verdad? Exacto. El valor que a usted se le antoje, si esto no es al lote. O sea, efectivamente así. O sea, el proyecto, entre otras cosas, es que le da facultades a la superintendencia para poder regular o para poder tasar determinadas operaciones, evitando justamente lo que usted menciona, esta inflación artificial de precios con el objeto de distraer fondos del Estado para fines diversos a los cuales se están estableciendo. Efectivamente, la superintendencia tendrá facultades a partir de este proyecto para fiscalizar las operaciones de esta naturaleza, de modo tal que se acojan a lo que son las normas más o menos de los precios de mercado. Es evidente que el valor del arriendo probablemente en la región del Maule es distinta a la región de Antofagasta, donde el precio del suelo, el valor de la construcción es diferente, por tanto no se pueden poner estándares a nivel nacional y decir un colegio podrá ser adquirido o podrá ser arrendado solamente a tal valor UF el metro cuadrado. Eso es imposible. Pero sí, cada realidad nacional, cada realidad comunal, cada realidad regional podrá determinar a través de la superintendencia si acaso la operación está correctamente hecha, si se basa en los parámetros que el mercado determina y no existe aquí ocultamiento o distracción de fondos para fines diversos. Una simple aclaración para nuestras amigas y amigos televidentes que no tienen por qué ser expertos en estos temas. Esto tiene que ver con el ámbito educacional prebásico, básico y medio. Así es. Porque en el ámbito universitario la ley establece claramente que no debe haber lucro, aun cuando ahora hemos tenido situaciones bastante artificiosas. Pero eso no tiene nada que ver con este marco regulatorio. Para eso hay otra ley específica, ¿verdad?, que por lo demás se desagregó de esta para tratarla en su propio mérito, tanto este ámbito, que es el prebásico, básico y medio, y el otro, el universitario. Justamente, son realidades completamente distintas porque responden también a lógicas distintas. Por lo tanto, debían tener un tratamiento diferente. Este proyecto aborda lo que es la administración de los recursos públicos que están destinados a la subvención escolar, es decir, aquella, tal como usted menciona, que va a los establecimientos de enseñanza prebásica, básica y media. Como hemos visto, este tema es bastante integral respecto del proceso educacional y cómo se gastan las platas de la subvención y cómo es el rol de aquellos que desde el ámbito privado, la educación particular subvencionada, va a interactuar. Siempre regulado por lo que establece el Ministerio de Educación, la Superintendencia de Educación y la Agencia Acreditadora de la Calidad, que es lo que va a constituir el sistema educacional en Chile en el marco de la nueva institucionalidad. Me queda por complemento agradecer a Jorge Lorenz, pero antes yo quisiera decirles que estamos plenamente conscientes de las inquietudes de la ciudadanía del país, la sociedad civil chilena, que reclama un nuevo modelo educacional. Es una discusión más de fondo que va a tener que darse, en mi opinión personal, en el debate que se inicia a partir de marzo próximo, cuando aparezcan los candidatos presidenciales y los candidatos parlamentarios. En mi opinión, nadie debiera votar para presidente o para parlamentario, sea diputado o senador. Nadie debiera votar sin saber exactamente cuál es la posición de su parlamentario en torno de estos temas. Yo, en lo personal, soy partidario de una educación pública, gratuita, financiada por el Estado, donde los padres, con esa subvención a la demanda, puedan efectivamente elegir dónde llevan a su hijo de acuerdo a las distintas ofertas. Para eso se requiere, por cierto, modernizar no solo desde el punto de vista de la subvención el proceso educacional, sino que también en muchos otros ámbitos, particularmente lo que va a ser la superintendencia y la agencia acreditadora de la calidad, y también tiene que ser modificado el ámbito del estatuto docente, que establece muchas restricciones, y de una vez por todas hay que asumir: el profesorado tendrá que evaluarse. No puede ser que finalmente el sistema ampare incompetencia, irresponsabilidades o mediocridades. Se premia a los buenos, pero los malos no pueden continuar en el sistema, porque no podemos hipotecar el futuro de nuestros niños
en función de estar protegiendo personas que no tienen las competencias y las habilidades para este proceso educativo. Podríamos conversar mucho más, pero el tiempo en televisión es oro. Me resta por agradecer a Jorge Lorenz el rol que ha jugado, su asesoría a la Comisión de Educación del Senado de Chile y espero que el trámite de este proyecto no sufra muchos tramos, porque la verdad es que el Ejecutivo ha intentado por todos los medios de parar este avance y de hecho se ha anunciado lo que se llama la reserva de constitucionalidad, que quizás podría ser tu último aporte en este programa. ¿Qué significa cuando ámbitos parlamentarios, particularmente el sector de la UDI y también el Ejecutivo señala que hay reservas de constitucionalidad en las normas que hemos hablado? Señalan la reserva de constitucionalidad, en definitiva, es la posibilidad que tienen los parlamentarios de poder recurrir al Tribunal Constitucional a fin de que se pronuncien respecto de la correcta adecuación de los proyectos que están en trámite a la normativa constitucional. Es decir, de que el proyecto no esté contrario a alguna disposición de la Carta Fundamental, sea por las atribuciones que el Parlamento pueda llegar a tener o sea porque algunas de las disposiciones que ahí establecen van en contra de las garantías que la Constitución establece. Bajo esa lógica es parte de las reglas del juego, digamos, de que los parlamentarios puedan tomar esa reserva de constitucionalidad, pero a juicio personal al menos pienso de que no debiera haber dificultades de esa naturaleza, sin perjuicio de que diferentes juristas pueden tener las opiniones más diversas respecto del tema y es legítimo que así las puedan expresar, digamos, pero creo que no debiera entrabarse el proyecto a partir de ello. Creo que no infringe norma constitucional alguna lo que aquí se ha determinado y además en el fondo va por buen camino, por tanto debiera ojalá poder salir a flote el proyecto que está hoy día tramitándose. Este tema ha sido muy controvertido, hay algunos que lo rechazan con la mayor energía, hay otros que lo hemos promovido también con mucho entusiasmo y mucha energía y finalmente en el Parlamento se va a resolver esto en los próximos días cuando se ponga en discusión esta temática. Y decir que Jorge Lorenz ha jugado un rol asesorando a la comisión, pero en honor a la verdad es que ha habido otros asesores y también asesoras, Macarena, ¿verdad? Macarena Lobos. Macarena Lobos, entre otros, que vale la pena mencionar porque hacen un aporte muy relevante a nuestra tarea y se agradece. Usted ha quedado ilustrado sobre un tema de mucha actualidad que durante los próximos días estará nuevamente en el debate de la opinión pública porque el Parlamento tendrá que pronunciarse respecto de esta moción parlamentaria. Yo me alegro mucho de que los parlamentarios hayan logrado acuerdo en estas materias y que hayan tomado el rol protagónico. Valoro mucho que los jóvenes estén en claridad de cuáles son los problemas sociales y se movilicen, pero lo concreto es que este tipo de temas solo se pueden resolver en la discusión democrática que se puede dar en el único foro y espacio democrático que hoy día tiene Chile, que es su Parlamento. A usted por su sintonía, muchas gracias, hasta pronto.